Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a retomar el estudio que veníamos haciendo del libro o la carta a los Hebreos, ¿cierto? Habíamos ya estudiado los primeros 10 capítulos, los primeros 25 versículos del capítulo 10. Así es que vamos a continuar con nuestro estudio. Ya todos están ubicados en Hebreos capítulo 10 del verso 26 en adelante. Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que por tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, estos principios, estas exhortaciones que tú estás haciendo, Señor, en este párrafo de tu palabra. Danos también el de nuevo para que con gracia y con sabiduría podamos exponerla delante de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este texto tiene que ver con aquellas personas que han escuchado el Evangelio, que se han encontrado de frente con las afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo. Personas incluso que han sido partes de la iglesia del Señor, personas que hicieron un compromiso, pero en este caso un compromiso superficial de fe con Él, y muchas veces se identificaron a veces como cristianos, pero poco a poco ese entusiasmo y ese gozo de ser cristiano se fue enfriando, se fue perdiendo, porque no estaban dispuestos a pagar el precio del cual se habla aquí, que es el seguir al Señor Jesucristo. Muy bien. Así es que vamos, mis amados hermanos, a ver que este es uno de las advertencias, de una de las 5 exhortaciones que encontramos en el libro de los Hebreos. Y también es una de las exhortaciones más fuertes, ojo, más fuertes que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Es una advertencia muy seria. Es una advertencia muy seria, así que tenemos que tomarlo con mucha seriedad. Y el tema principal de este texto precisamente es la apostasía. La apostasía. Cuando una persona se expone al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, esta persona solo puede tener una de 2 respuestas.
cree en la obra del Señor Jesucristo, acepta su obra o simplemente la rechaza, no la cree. ¿Sí? ¿Estamos? Y precisamente la apostasía es ese pecado de rechazar el evangelio. La apostasía es el pecado de rechazar el evangelio. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. El apóstol dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A través de toda la historia de la humanidad y particularmente del pueblo de Dios, siempre ha existido la apostasía y siempre se ha manifestado a través de estas personas que llamamos apóstatas. Miremos lo que dice Deuteronomio capítulo 13, verso 13. Han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Estas personas eran unos apóstatas, ¿cierto? Otro apóstata que encontramos famoso en la palabra del Señor fue el primer rey de Israel. ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Saúl, ¿cierto? Saúl. Miremos lo que dice allá Primera de Samuel, capítulo 15, verso 11. Lo que dice el Señor con respecto a Saúl. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Conociendo al Señor, sabiendo que Dios lo había colocado allí como rey, él dejó de caminar con Dios. Otro rey también de Israel fue Amasías. Acuérdense que Amasías estuvo en guerra con los edomitas. Miremos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versos 14 y 15. Dice así: cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándoles y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió contra Amasías. Y el versículo 27 dice: desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. De tal manera que la apostasía no es algo nuevo, ¿cierto? No es algo nuevo. La apostasía es un pecado serio, mis hermanos, porque es una forma deliberada, voluntariosa, por decirlo así, de incredulidad. Se decide no creer. No es un pecado de ignorancia. No es un pecado de ignorancia. Es el rechazo a la verdad que se conoce. Es diferente el pecado de ignorancia a la apostasía. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo más clásico del apóstata, y precisamente fue Judas Iscariote. Rechazó finalmente al Señor Jesucristo, el que fue partícipe de ese Dios encarnado, de ese Dios hecho hombre, que estuvo caminando con él, viviendo por el espacio de unos 3 años, que lo vio en cada una de sus actividades, que escuchó el mensaje directamente de él. Era del círculo pequeño del Señor Jesucristo. Y aún así, estando con el Rey de Reyes, lo rechaza, lo traiciona. Así que Judas es una advertencia perfecta, ¿no? Es el ejemplo clásico de ese apóstata. Vivió con la verdad, conoció la verdad encarnada y sin embargo le dio la espalda al autor de la vida. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la naturaleza
de la apostasía, mis hermanos. Como les decía, la apostasía es ese abandono o ese retiro intencional, o sea, es ese desertar. ¿Mm? Aquí en el caso del escritor de Hebreos se está dirigiendo a esos judíos para que tomaran una decisión firme, no solamente para que creyeran, estuvieran en medio de la iglesia, sino que se mantuvieran firmes en su compromiso con Cristo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las pruebas, no desertaran ni se echaran para atrás. Muy bien. El apóstol Pablo hace también algunas exhortaciones a sus hermanos para que permanezcan en la fe. Veamos lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo está diciendo, mire, ojo, va a venir la apostasía, va a venir el hombre de pecado. Así que manténganse firmes. El Señor Jesucristo también habló de la apostasía. Veamos lo que dice allí en Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 10. Dice: muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Hay personas que caminan hacia Cristo, pero están como en el límite ahí, como en el borde de esa fe que realmente salva. Oyen de Él, se acercan a Él, están incluso muchas veces convencidos de su propio pecado, pueden hacer esa confesión de fe, pero el interés en las cosas de Dios comienza poco a poco a desvanecerse. Vienen las presiones del mundo, vienen los deleites del mundo, las distracciones que el mundo ofrece, y van poco a poco cediendo, hasta que ya después ya no hay ningún interés, ni siquiera tienen interés por estudiar la palabra, por leer la palabra, y mucho menos por estar en comunión con sus hermanos reunidos en la iglesia. Terrible situación, mis amados. Porque a veces pensamos que los apóstatas son los que están enseñando cosas mentirosas o los falsos maestros. Esos son una parte. Pero realmente la apostasía es haber conocido al Señor Jesucristo y haberle dado la espalda. Después de que una persona deja a Dios, ya no importa para dónde coja. Es una situación muy triste. Muy triste. Muy bien. ¿Cuáles son, mis amados, las características de la apostasía? Miremos lo que dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy bien. Parece que esta es una de las definiciones más claras de apostasía en la palabra del Señor. O sea, la persona que hizo, ¿recibió qué? El conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento de la verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de que si pecaremos voluntariamente, o sea, conocemos el evangelio, pero voluntariamente rechazamos ese evangelio. Eso es lo que se llama apostasía. Así es que la apostasía tiene dos características. Número 1, el conocer la verdad. Y número 2, el rechazo
de esa verdad. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál es? El conocer y el reconocer esa verdad. Ahora, todo apóstata es un incrédulo, pero no todo incrédulo es un apóstata. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? ¿O lo explicamos? Expliquémoslo. Muchas personas no han tenido la oportunidad de escuchar, de oír el Evangelio. Son pecadores. No creen en el Señor Jesucristo porque no han escuchado hablar de Él. Nunca han escuchado la predicación del Evangelio. Y son incrédulos, pero no son apóstatas. El apóstata es aquel que ha escuchado el Evangelio, ha creído el Evangelio, pero que lo ha rechazado. Se ha vuelto atrás. Muy bien. Y aquí es importante una palabrita que es clave y es la palabra conocimiento. Habla del conocimiento de la verdad. Y en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras para conocimiento. Una palabra es gnosis, y la otra palabra es epignosis. Gnosis se refiere al conocimiento general, al conocimiento común, conocimiento espiritual general. Ustedes han escuchado por ahí que unos avisos que a través de la gnosis podemos llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? ¿Sí lo han escuchado por ahí? Esos son los gnósticos. Esos son los gnósticos, ¿sí? Pero la epignosis, que es la palabra que aparece aquí en este versículo 26, está denotando una comprensión clara, un discernimiento completo de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que los que aparecen aquí, mis hermanos, son los que han estado expuestos al Evangelio. O sea, intelectualmente no les falta nada. Conocen el Evangelio. Saben lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. O sea que estas personas tienen no solamente la gnosis, sino la epignosis. Conocen, mis hermanos. Recuerdan que ya vimos en el capítulo 6 de Hebreos una afirmación bien interesante. Dice Hebreos 6:4. Hebreos 6:4. Dice, los que una vez fueron iluminados, ojo, y gustaron del don celestial, e incluso fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El apóstata no creyó en la luz, no creyó en la obra del Señor Jesucristo. Así que un apóstata no se hace en ausencia de Cristo, sino que un apóstata se hace apóstata en presencia y con el conocimiento de Cristo. Generalmente estos apóstatas, ¿sabe dónde crecen? En medio de la iglesia. Son personas que están en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. ¡Wow! Ya se están mirando unos a otros, diciendo, ¿y este qué será? ¿Ah? Bueno, pueden leer la Biblia, pero si rechazan a Cristo, estamos fritos. Muy bien. El segundo aspecto, dijimos que el primero es conocer, es reconocer la verdad, conocer y reconocer a Cristo. Y el segundo, el rechazar la verdad, el rechazar la verdad. Esta persona deserta, esta persona no permanece. Y aquí una palabra también importante que es la palabra voluntariamente. Dice que vuelve a pecar voluntariamente. Conoce el camino de Dios, conoce el mensaje,
el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Pero lo que él hace, lo hace según su propia determinación, o sea, según su propia voluntad. O sea, que eso en él ya es algo normal y habitual. ¿Estamos, mis amados? Lo hace de una manera deliberada, no es por ignorancia, como acabamos de decir, sino que lo hace con pleno conocimiento. Y eso se establece como una forma ya de pensar. Renuncia al evangelio, abandona la gracia del Señor. Y tarde o temprano también terminan abandonando la comunión con sus hermanos, o sea, la iglesia. Ahora, no es que todo cristiano que caiga en pecado sea un apóstata. Cuando el cristiano cae en pecado, pues el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a disciplinar y lo va a traer nuevamente a Él. Va a dar convicción de pecado, esta persona se arrepiente y se restaurará la comunión con el Señor de manera continua nuevamente. Pero el apóstata, no, para el apóstata ya no hay convicción de pecado. Y va perdiendo el gozo, la paz y las bendiciones que Dios quería darle a esta persona. Ahora, no podemos nosotros determinar en la iglesia quién es apóstata y quién simplemente se equivocó o se resbaló, ¿sí? Y tampoco deberíamos nosotros intentarlo. O sea, nosotros no estamos capacitados realmente para distinguir entre un creyente carnal y un incrédulo apóstata. Lo veremos al final. Finalmente es un asunto del Señor, ¿cierto? Pero hay una diferencia grande entre estos dos. Porque la persona que realmente cree en Cristo, en esa persona hay una convicción muy, muy fuerte. Cuando esa persona peca, no puede estar tranquilo porque esa convicción del Espíritu Santo sobre su vida lo lleva a examinar su propia condición y su propio corazón para ir delante del Señor y arrepentirse y confesar su pecado. Por eso es que en el Nuevo Testamento hay varios llamados a que nos examinemos a nosotros mismos. Y recuerda que cuando tomamos la Santa Cena, ahí es un momento, un motivo más bien de revisar nuestra propia vida. Revisar nuestra propia vida. Si realmente estamos siendo, o si somos salvos, hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Muy bien. Miremos ahora cuáles son las causas de la apostasía. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que nos expone aquí el autor? ¿Por qué una persona que ha conocido el Evangelio, una persona que ha visto la luz, que ha experimentado muchas de las bendiciones del Espíritu Santo, rechazaría ese maravilloso regalo? ¿Por qué rechazaría ese maravilloso don? ¿Por qué? Ahora, hay una causa principal, que es la incredulidad, mis amados. Y esa es una incredulidad voluntaria de la propia decisión de la persona. Pero también hay algunas cosas, algunas causas que ayudan a que esa incredulidad sea aún mayor. Y la primera que vamos a ver es la persecución. Cuando un verdadero creyente es perseguido, ese creyente se afirma más, ese creyente depende más de Dios. Pero cuando un apóstata es perseguido, inmediatamente se aparta, ¿sí? No está dispuesto a pagar el precio. No quieren sufrir esa persecución. Ahora, no es que nos estén persiguiendo para matarnos. Ese sería ya el extremo. Pero nomás, cuando hay palabras de desprecio en los sitios donde trabaja, y es evangélico, ese
hermano, aleluya. ¿Mm? Y a veces con esas cosas nomás estas personas se echan para atrás. ¿Mm? Se echan para atrás. Es tremendo, mis hermanos. ¿Mm? O porque los amenazan por ser cristianos. Y cuando la persecución es severa, el apóstata se va a ir de la iglesia. Diciendo yo que no estoy dispuesto a pagar eso. ¿Mm? Y generalmente estos apóstatas se van a unir a los perseguidores de la iglesia. Ojo con eso. Tremendo, ¿cierto? Miremos lo que dice Mateo 24. El mismo Señor Jesús nos lo advirtió. Mateo 24, versos 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Wow. Los apóstoles van a entregar a los verdaderos cristianos. Los apóstatas se apartan de la iglesia y se vuelven contra la iglesia. Esa es la primera causa, la primera razón. Muy bien, la segunda. Los falsos maestros también tienen su parte en la apostasía. Miremos lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 24, verso 11. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Fíjese que la persecución como que ahuyenta a los incrédulos de verdad. Mientras que las falsas, o los falsos maestros, o las falsas predicaciones de la palabra, ¿qué hacen? Seducir, atraen. Los falsos maestros atraen, engañan, porque es una enseñanza falsa, que confunde, que corrompe a cualquier creyente que no sea maduro. Cualquier creyente que estudia la palabra y que es maduro va a entender, va a comprender cuáles son esas falsas enseñanzas, mis amados. Y un creyente verdadero nunca va a aceptar esas enseñanzas falsas. Muy bien. ¿Queda claro? Miremos lo que dice segunda de Timoteo 4:3. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O en otra versión dice conforme a sus propias concupiscencias. Por eso necesitamos, mis hermanos, conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdadera doctrina. Si no conocemos la verdadera doctrina, fácilmente somos engañados por doctrinas falsas. Si usted no conoce un billete verdadero de 100,000 pesos, hermano, pues le pueden meter un billete falso y usted no se da cuenta. Entonces, por eso es necesario conocer la verdad. Muy bien. Otra causa, la tentación. A veces la tentación también es causa de apostasía, porque las cosas de este mundo entonces se vuelven más atractivas, más influyentes que las cosas divinas. ¡Wow! Son, como dice el Señor Jesucristo, son aquellos que cayeron, la semilla que cayó allá sobre la piedra, que se sienten atraídos por el evangelio, pero solamente por un momento. Y cuando llegan las tentaciones, los alejan completamente. Ahora, puede ser que sean muchas tentaciones pequeñas o puede ser que sea una tentación grande, pero se van finalmente a apartarse. Otra causa, la negligencia. Y tal vez sea la causa más triste de la apostasía, la negligencia. Una persona puede posponer
su decisión de caminar con el Señor Jesucristo y finalmente puede perder la oportunidad. Si no se decide hoy por Cristo, ¿quién le garantiza de que mañana va a estar vivo para poder hacerlo? Tal vez esa persona nunca más va a poder tener la oportunidad. Se resiste esa persona al evangelio. Se resiste al evangelio. Yo no necesito eso. Yo no quiero eso. Miremos lo que dice Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, que no tomar una decisión por Cristo es tomar una decisión en contra de Él. Aquí no hay tonalidades de grises. Aquí eso es blanco o es negro. Aquí es que yo no soy tan malo, eso no. Aquí es algo absoluto. Estamos en un mundo relativista, todo es relativo. Aquí en la palabra no hay nada de eso. La palabra es absoluta. Y o somos de Cristo, caminamos con Cristo, creemos en Él, o no, y estamos apartados y condenados. ¿Queda claro? Muy bien. Otra causa es aferrarse a lo viejo. Aquí en este caso de los hebreos a los cuales se dirige esta carta, ellos estaban aferrados a su religión judía, a su vieja religión. Conocían la verdad, les fue expuesta la palabra del Señor, el evangelio del reino de Dios, pero esa religión no les permitía salir de allí y confiar plenamente en Cristo. O sea que toda religión falsa puede ser una causa de que la persona llegue o entre en esta apostasía. ¿Por qué? Porque son cosas que están tan arraigadas tanto en la cultura del pueblo como en el corazón de la gente, que muchas veces eso lo hacen porque sí. Siguen las mismas costumbres. ¿Por qué? Porque mis papás y porque mis abuelos lo hacían. Pero no tienen un conocimiento claro. Y cuando se les expone el evangelio no están dispuestos a dejar todo aquello que no les permite realmente conocer al Señor Jesucristo. Él mismo lo manifestó allí en Mateo capítulo 5, verso 29. El poder romper esas costumbres. El Señor les dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. La religión tradicional ha sido por mucho tiempo, mis hermanos, uno de los obstáculos más grandes para el evangelio y uno de los mayores contribuyentes de la apostasía. Ojo, esto de pronto no les gusta mucho, pero es la realidad de las cosas. Muy bien, y finalmente una última causa es el abandonar la comunión cristiana. Abandonar la relación con sus hermanos. ¿Pero para qué vamos a la iglesia? Si yo puedo prender el televisor y puedo escuchar un mensaje, o yo puedo buscar en YouTube o buscar en Face o no sé dónde y escuchar los mensajes que se predican, yo no tengo necesidad de relacionarme con los otros. ¿Cuál es el mejor lugar para que nosotros seamos influenciados, mis amados, en las cosas espirituales? ¿No es en la iglesia? Y por eso Dios nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, donde están otros creyentes, donde manifestamos nuestro amor, donde comenzamos a limarnos los unos a los otros, donde nuestro carácter es probado, donde somos exhortados, donde somos animados, donde somos edificados los unos a los otros. Así que el peor lugar donde nosotros podemos estar es estar alejados de la comunión con nuestros hermanos. Y particularmente cuando esta persona ha estado expuesta a las verdades del evangelio. Amén.
¿Queda claro, mis amados hermanos? Muy bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos pones de presente, Señor, que debemos estar atentos a nuestros propios corazones, a que nos estemos examinando permanentemente, para que, oh Dios, nuestras vidas estén aferradas y cimentadas en la roca que es Jesucristo, y no que por todas estas causas y particularmente por la incredulidad nuestras vidas se aparten lejos de ti, se vayan lejos de ti y seamos apóstatas. Señor, queremos ser fieles a ti, queremos caminar, Señor, contigo cada uno de los días de nuestra vida, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que podamos enfrentar. Teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo y te damos gracias. Gracias por las personas, Señor, que permanecen fieles, por tus hijos que aunque en dificultades, muchas veces también en pecado, Señor, se han mantenido fieles a ti. No han desertado, no han echado para atrás, no han vuelto a mirar atrás, sino que miran adelante, al invisible, al que está delante de ellos. Gracias, amado Dios. Bendecimos, Señor, y exaltamos tu nombre en esta hora y te damos muchísimas gracias. Amén y amén.